Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar leyendo un poema. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, desde los cielos bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela, pobrecita. Ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos, Padre, bájate. Si estás, bájate. Que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, que no hay. Padre, bájate un poco, contempla esto que soy. Este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpearon y me golpean. Y te digo que no entiendo, padre, bájate si estás, que busco resignación en mí y no tengo. Y voy a agarrarme a la rabia y afilarla para pegarla. Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre, bájate. ¿Qué han hecho de tu criatura, padre? Oración de un desocupado de Juan Gelman, poeta contemporáneo argentino. ¿Cuántas oraciones hemos hecho o seguramente habremos escuchado que, o imaginamos que comienzan así a nuestro alrededor? Padre, baja, que la guerra se llevó a mi familia. Padre, baja, que no llego a pagar el alquiler. Padre, baja, que no tengo familia, quedó lejos, no me salen los papeles. Padre, baja, que esta vida no tiene sentido. O bueno, quizás si somos un poquito más dramáticos en nuestra generación, como este meme, que pare la vida, que me quiero bajar, para desdramatizar un poquito el sufrimiento. Hermanos, hermanas, gracias por esta invitación, este espacio, este encuentro, estas conversaciones. Es una alegría poder estar con Lucas hoy compartiendo con ustedes. Y quería empezar con este poema y también pedirle juntos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que hable a nuestro espíritu. Y si quieren podemos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, reconocemos que te necesitamos. Nos acercamos a vos en una actitud humilde. Te decimos que no podemos, que no sabemos, que a veces nuestros lentes están sucios, que no podemos mirar con tus ojos la red. Te pedimos que tu reino venga, como nos enseñó Jesús, y que nuestras manos se abran para ser fieles a tu llamado. Como bien me presentaron, hermanos, con Lucas estamos acá viviendo desde Argentina hace 3 años, 2 años y medio más o menos, y si hago el cálculo, aproximadamente, tengo 32 años, fui en toda mi vida a 1500 cultos. Me gusta hacer el cálculo aproximadamente y esto me ha llevado a obsesionarme un poquito con el tema y a obsesionarme con los modos en que llevamos a cabo nuestra vida en comunidad y cómo la experiencia de aquellos quienes hemos nacido en contextos evangélicos necesitamos reencantar a través del Espíritu Santo. Las teorías de la secularización decían que la religión iba a desaparecer. No obstante, han pasado los años y vemos que hay una fluctuación de espiritualidades, que hay una fluctuación, una emergencia de distintas creencias. Y yo creo que nuestra generación requiere ser reencantada, sobre todo para aquellos que corremos el riesgo de convertir nuestra experiencia de fe en una experiencia de evangelicalismo cultural. Para aquellos que hemos nacido de cuna evangélica, a veces yo veo y me siento un poquito extrañada con mis contemporáneos o con algunas comunidades de fe que pretenden quizás compartir más un evangelio relacionado a sus propios lentes culturales que al verdadero valor del reino de Dios. O comunidades atrincheradas, quizás por el miedo, quizás por el temor de tantas ideas, de tantas pluralidades, de tantas identidades, que a veces olvidamos pensar que el Evangelio de Jesús nos llama a otra cosa.
Por eso, em, me parecen fantásticos estos espacios de encuentro, de pausa, de pensar en comunidad, de reflexionar, de ver cómo sincronizar nuestras vivencias con la fe que decimos profesar y mirarnos y escucharnos como iglesia para que nuestra fe en el Evangelio de Jesús sea viva y real. El título de esta conferencia es El reino de Dios, el corazón del ministerio de Jesús y la vocación de la iglesia. Y antes de entrar en tema, y en este sincericidio de abrirles mi corazón, em, creo que a veces la iglesia parece estar más concentrada en ganar una disputa ideológica, en una agenda marcada por otros, que centrarse en la agenda que el Evangelio y el reino de Dios nos proponen. Y a mí me hace mucho sentido algunas reflexiones de Dorothy Day y la Carta de Santiago, que quiero convidarles anárquicamente. Y es que la periodista Dorothy Day decía en un libro, una autobiografía llamada La larga soledad, muy modesta la autobiografía a mi criterio, algo que yo no sabía cómo ponerle palabras. Y dice, desde hace mucho tiempo pienso que la gente no cree en la mitad de lo que dice y que lo mejor es no prestar atención tanto a sus palabras, sino más bien juzgar sus acciones. También decía Romano Guardini que la iglesia es la cruz en la que Cristo fue crucificado. Y como no se puede separar a Cristo de su cruz, hay que vivir en un estado de permanente insatisfacción con la iglesia. Para quien no lo conoce, Dorothy Day fue una figura central en el activismo del siglo XX, nació en 1987 en Estados Unidos, fue escritora, periodista y activista social profundamente comprometida, y ella estaba muy influenciada por el anarquismo y el socialismo, y después, tras una búsqueda espiritual, se encuentra con el Evangelio, particularmente con el cristianismo, y se convierte al catolicismo, y junto con Peter Maurin forman un movimiento muy importante en la década de los 30 en Estados Unidos, llamado el Catholic Worker. Fue un movimiento muy relevante porque el contexto de la Gran Depresión en Estados Unidos y la crisis económica, la organización pudo dar respuestas muy concretas a un gran sufrimiento económico que estaba viendo toda la sociedad por el quiebre de la bolsa. Y este movimiento promovía ciertos valores radicales del cristianismo, basados en la justicia social, en la hospitalidad y en una oposición muy firme a la violencia y a la guerra. A través de distintas casas de hospitalidad y granjas que se autosustentaban, pudieron dar respuestas a la sociedad en la que vivían y acoger y poner en práctica valores del reino de Dios de una manera práctica, pero también declamativa, porque ellos tenían el periódico y participaban de distintos mitines y de luchas para que los buenos obreros cobraran mejor. Y a mí lo que me sorprende de Dorothy Day no solamente es la asertividad con la que pudo conectar en su contexto, sino también cómo ella percibía que cuando ella no era religiosa, algo que surgió hoy un poco en los conversatorios de esta mañana, cómo veía que un montón de personas de las que ella se rodeaba vivían una fe, una práctica de la fe sin tener fe. Entonces ella hace esta reflexión entre la fe y las obras, entre la creencia y las prácticas, que a mí me hace acordar mucho de la Carta de Santiago con esta tríada del oír, el hablar y el cumplir. En lo personal, como una persona millennial dispersa, hiperconectada, abrumada por las constantes inputs que recibimos por las redes sociales, por la oscilación que hay, por la fragmentación, la Carta de Santiago me parece que es una carta que puede ayudarnos a integrarnos y a animarnos en nuestras falencias generacionales, a perseverar en el sufrimiento, a desarrollar constancia, a pedir sabiduría, a frenar la lengua, a repensar nuestras lealtades muchas veces divididas. Y cito dos textos. En el versículo 1:22 nos advierte, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. O más adelante, dice, en el apartado fe y buenas obras, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos,
así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. La carta sigue y habla de varios temas. Estaba destinada a una audiencia de tradición judía, pero con influencias griegas. Plantea distintos aspectos éticos y morales, influenciada por el Sermón del Monte, por los proverbios, que nos alientan un poco a vivir coherentemente entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero hay dos cositas que me parecen importantes, sobre que creo que nos podemos apropiar de ellas, porque se nos alienta a oír antes que hablar. Dice brevemente antes, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y nos insta a liberarnos de las inmundicias o la impureza, a quitarnos lo malo, en el versículo 1:21, porque el creyente que mira la ley perfecta, que te hace verdaderamente libre, la pone en práctica sin olvidar lo que escuchó y obtiene la bendición de Dios. Es decir, hay una promesa de la felicidad en la acción. Pero también nos advierte sobre los que oímos sin hacer. Porque una religión sin mancha o intachable es aquella que cuida a los huérfanos, las viudas en sus necesidades y que no se deja contaminar por el mundo. Leonardo Boff, un teólogo latinoamericano, decía que la fe ha de ser verdadera y salvífica y es tal cuando se hace amor. Y el amor, que nos hace apropiarnos de la salvación, no es una teoría, es una práctica. Solo la fe que pasa por la práctica del amor merece ese nombre. A lo largo de mis años de evangélica, de mis 1500 cultos, me pregunto por qué muchas veces destinamos a entender como los aspectos más abstractos del Evangelio, los que parecen como más tesudos, las filosofías que son importantes porque la manera en que entendemos es la manera que practicamos, pero ¿no será acaso que escondemos cierto temor que nos da Jesús en sus exigencias? ¿No será que la invitación a seguirlo es realmente un camino angosto? ¿Será que a veces cuando encontramos una carcasa de buenos evangélicos, de buenos cristianos, Jesús nos incomoda? Alessandro Pronsato, un autor, tiene un librito que se llama Evangelios Molestos, que me produce una fascinación y un dolor al mismo tiempo, porque nos evidencia cuán fácil es acomodar a Jesús en nuestro tablero de buenas prácticas religiosas y lo molesto que es que aparezca Jesús a nuestras vidas, como este meme. Dice, si alguna vez se siente enojado y alguien le dice, ¿qué haría Jesús? Recuerde que tirar las mesas y perseguir a todos con un látigo está en las posibilidades. Nos olvidamos de ese Jesús, ¿no? Nos gusta el Jesús que nos escucha, que nos acoge, pero no el que nos exige. Y es que el mensaje de Jesús se centra en el mensaje del reino. Y en su oración Jesús mismo le pide al Padre que traiga el reino y nos enseña a nosotros a pedirlo. Por eso ahora, para introducir un poquito del reino de Dios, el rol de la iglesia y tres ideas, como un pequeño convite para pensar en nuestras prácticas, me gustaría empezar diciendo que Jesús en realidad vino y predicó el reino de Dios, no la iglesia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Algunos dicen que fue la obsesión máxima de Jesús, algunos teólogos, ¿no? Los evangelios evidencian esto porque solamente aparece dos veces en los textos, en Mateo, la palabra eclesía, que hace alusión a iglesia, pero en los evangelios se recoge más de 120 veces la palabra reino de Dios o el concepto de reino de Dios. Las dos veces son en Mateo 16:18, cuando Jesús está con sus discípulos, habla con ellos y les pregunta quién cree que es Él. Y ahí Pedro hace esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y la segunda vez es en Mateo 18:17, donde Jesús está dando ciertas instrucciones de cómo resolver los problemas en la comunidad, y dice, bueno, si un hermano peca contra otro, esto que conocemos, ¿no? El ofendido debe confrontar en privado a su hermano, si éste persevera en su ofensa, bueno, tiene que llamarse a testigos, y si no es escuchado, debe llevarse el asunto a la iglesia. Si la persona sigue siendo obstinada, bueno, debe ser como tratada como externa a la comunidad, ¿no?
Podríamos decir, con una hermenéutica así muy rápida, que los dos momentos que se menciona la palabra iglesia en Mateo está relacionado con conflictos, ¿no? La primera tiene que ver con ese sentido interpretativo sobre qué significa que Pedro sea la roca o sobre esta iglesia edificaré mi roca, y la segunda con los problemas mismos del interior de la comunidad. Pero dijimos que 120 veces se habla en el Evangelio en los Evangelios sobre el reino de Dios. Esto es un indicativo de que es muy importante, y es que el reino es el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Lucas 4:43 nos cuenta esto en el programa político que Jesús expresa, donde dice dogmático, inexplicable para entender el reino de Dios, sino usa un lenguaje sugerente, poético, que abre sentido, porque Jesús le está hablando a la gente concreta, muy consciente de su audiencia. Su propósito no es clausurar, sino más bien proyectar luz. Y Jesús reconoce el reino de Dios en las flores del campo, en la actividad de un sembrador, en una mujer que pierde una moneda. Es decir, no es una realidad que hay que buscarla afuera, sino hay que reconocerla ya obrando. Y es que no hay que confundirse también, porque para nosotros la palabra reino de Dios, claro, reino, monarquía, reinado, se ha usado de maneras muy distintas a su propósito original. Porque muchas veces para justificar expresiones espiritualistas, ¿no? Enfocadas únicamente en la salvación del alma y con esta esperanza únicamente a futuro, se ha utilizado este concepto de reino de los cielos, o sino también para proyectos teocráticos que buscan de alguna manera imponer por la fuerza, si es necesario, una supuesta civilización cristiana, o también se ha utilizado el concepto de reino de Dios de manera política no partidaria en algunas tradiciones liberacionistas latinoamericanas, pero en realidad, cuando en los evangelios se habla del reino de Dios, se está hablando del ejercicio de la soberanía de Dios que busca ser aceptada por los seres humanos. El reino de Dios se identifica, no se identifica con un pueblo concreto, pero Jesús encarna en un pueblo concreto, donde tuvo como interlocutor a ciertas personas con sus angustias, su historia, sus expectativas, sus sueños, sus desilusiones, sus opresiones. Y el himno de Filipenses 2 es muy lindo porque nos cuenta cómo Jesús se despojó de sí mismo, se, se despojó de este lugar de privilegio para hacerse como figura de un rey que sirve. El reino es una realidad que se encuentra próxima. Jesús nos dice que el reino se ha acercado, Marcos 1:15, pero que hay que arrebatar el reino, Mateo 11:12, que hay que entrar en el reino, Juan 3:5, que el reino ya está preparado, Mateo 25:34, que el reino ya está entre nosotros, y la cultura del reino de Dios es misericordia y justicia. Y por eso atiende a todos, especialmente a los que más sufren y están en mayor necesidad. Lucas 6:20 dice, Dios promete que los que sufren, que los que se reconocen necesitados, hambrientos, los desgraciados, la situación, la promesa es que va a cambiar. Y es que el reino de Dios es el reino del revés, como dice una canción argentina, una cantante de canciones infantiles, el reino del revés. En el Sermón del Monte escuchamos que Jesús dice una y otra vez, ya oyeron lo que se dicen, pero yo les digo. El reino de Dios funciona con otro paradigma de los sistemas de este mundo. Para Jesús, el primero es el último, el mayor es el pequeño, el que muere es el que vive, el que pierde es el que gana. Jesús en Marcos 10:14-16 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los niños, los que eran prácticamente invisibles en el contexto, los que personifican la esencia del reino de Dios. El que quiere ser parte de este reino tiene que dejar atrás sus conocimientos, sus prejuicios, sus lógicas y presentarse con humildad y sencillez para aprender todo de nuevo. Para Jesús, la autoridad es servicio.
En este texto que les decía de Alessandro Pronzato, de Evangelios Molestos, dice, para ver a Dios, la de ser como niños constituye una condición indispensable. Ve y vende cuanto tienes en el reino para entrar, le dice Jesús al joven rico. Y ahora me parece que dice, y esto es más difícil, ya que supone un desapego más doloroso, ve y vende lo que eres. Vende tus complicaciones intelectualísticas, vende tus estructuras mentales, vende tus compromisos, vende tu sentido común, vende tu prudencia, tus vacilaciones, tu experiencia, vende tu cristianismo prefabricado. Vende lo que eres y volverás a encontrarte con tu infancia. Los apóstoles discutían de protocolos, se preocupaban por eh, el único y es que la relación dialéctica entre el reino y la iglesia se puede entender que si a la responsabilidad que tenemos es encarnar el reino de Dios aquí y ahora y promover esa esperanza que Jesús nos invita a compartir, que será cumplida en los tiempos finales. Sí, pero es empezar hoy a reconocerlo entre nosotros. El objetivo de la iglesia en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es encarnar el reino de Dios. Y de esta manera podemos anunciar con esperanza y denunciar las situaciones de injusticia, pecado y opresión. Y es que la iglesia debería ser comunidad alternativa, comunidad de contraste, sociedad de contraste, como le dicen algunos autores, que pone en práctica los valores del reino, primero entre nosotros, entre la comunidad, entre la asamblea, entre la eclesía, y en segundo lugar, con la humanidad en su rol de servidora y misionera. La iglesia es rostro del reino de Dios, cuando desde su fragilidad es testimonio de la alteridad, la humanidad y la grandeza del reino de Dios. Si pensáramos, por ejemplo, en los lectores de la carta de Santiago, bueno, Santiago le dedica la carta a las 12 tribus de Israel dispersos por todo el mundo grecorromano. Y en ese contexto, si hiciéramos una foto de los excluidos de la sociedad, en ese contexto, bueno, estaban los apátridas, los que no pertenecían a la gestión de la ciudad, los esclavos, aquellos que eran propiedad de un amo, y había distintos tipos de esclavos, ¿no? No era lo mismo un esclavo agrícola que un esclavo doméstico, que un esclavo de mina. Los extranjeros, aquellos que no pertenecían a la comunidad, ni siquiera tenían nombre, los libertos, los metecos, bueno, una serie de excluidos. Y Santiago lo que hace es bastante revolucionario porque les dice que a todos estos estamentos sociales que aparentemente se infiltraban en la iglesia, dos, se describe el pobre que entra con un vestido mugriento o andrajoso, o una ropa sucia, y según los biblistas, el mismo término que usa Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y Él les recordará todas las cosas que les he dicho. En Hechos 1:5, cuando Jesús está por ascender, les dice a sus discípulos, vosotros vais a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es que esto nos lleva al segundo punto, es que la iglesia no alcanza con el voluntarismo, no alcanza con las buenas intenciones y las buenas obras, sino la iglesia es obra del Espíritu. A nivel narrativo y teológico, el texto bíblico de Lucas y Hechos indican que la iglesia no es tanto el proyecto, el movimiento de Jesús, sino más bien
es la obra del Espíritu después de Pentecostés. Hay como dos movimientos salvíficos, ¿no? El tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Y los discípulos que se encuentran con el resucitado son convocados a la asamblea desde donde se forma la iglesia. Y el Evangelio de Lucas ilumina hechos de los apóstoles y viceversa, ¿no? Hay una continuidad entre el Espíritu Santo y la iglesia. Por ejemplo, hay como algunos paralelismos que va Lucas 4:18, Jesús dice, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, y declara para qué fue enviado. Y en Hechos 1:8, Jesús dice que van a recibir poder, es decir, cuando el Espíritu venga, y van a ser testigos, es decir, reproducir las mismas obras que Jesús hizo. Y es curioso que en Hechos se menciona que no había entre la comunidad necesitados, y claro, si ponían en práctica esto que Jesús le dice al joven rico, que venda todo y que lo dé a los que no tienen, era lógico de esperarse que en la comunidad primitiva, de los primeros tiempos, no haya necesitados, ¿no? Y es a través del poder del Espíritu Santo que los discípulos son convocados en la asamblea y continúan con la tarea de Jesús. La tarea de la iglesia no es aspirar a ser mega iglesias, a tener mega templos, a alcanzar poder político, sino a ser comunidad alternativa, que encarna los valores del reino, el amor, la justicia, la paz, la verdad, la libertad, en medio de una sociedad donde los valores del anticristo han sido institucionalizados. Una cultura alcanzada por el individualismo, el hedonismo, el materialismo y el consumismo. Un contexto de culturas globales, un contexto de disputas y guerras culturales, de agendas globalistas, de agendas nacionalistas. ¿De qué manera la voz del Evangelio puede desarmar la hostilidad que se genera en la habitación, en la cohabitación social? Hay un texto que dice que la iglesia es la comunidad de un rey que sirve y de desolación, de desilusión, de agotamiento, pero como mencionaba al inicio, es necesario reencantarnos a través de la obra del Espíritu y como dice Walter Brueggemann, vuelve a tener una imaginación profética, una imaginación, poder pensar posibilidades alternativas a las que conocemos, en base a la confianza en el Dios de la vida que decimos que confiamos. Dice Brueggemann, nosotros somos hijos de la conciencia monárquica. No tenemos por qué preguntarnos si es realista, práctica o viable, sino si es imaginable. Necesitamos preguntarnos si nuestra conciencia y nuestra imaginación se han visto tan agredidas y cooptadas por la conciencia monárquica que han quedado privadas del valor y la capacidad de un modo de pensar alternativo, una verdadera novedad histórica que refleje el compromiso cristiano con el reino de Dios y su justicia. René Padilla, el teólogo de la misión integral, quien hablaba que la misión es la comunicación de un evangelio que nos invita a la reconciliación de todas las cosas entre nosotros mismos, con el prójimo, con la creación. Nos dice que todos los creyentes estamos llamados a vivir en el mundo, sin ser del mundo, en el camino que Jesús, nuestro Rey y Siervo, se más, en su identificación con los pobres y los necesitados y la presencia del Espíritu Santo, que anticipa y garantiza los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ya para ir cerrando, tres aspectos que me gustaría compartirles como ejercicio de imaginación profética, donde podríamos llevar en práctica estas cosas que parecen como muy teóricas por momento, y están organizadas en el cuerpo, la casa y el trabajo por la paz. El cuerpo, el drama del abrazo y la acogida del otro. Hay un teólogo croata que se llama Miroslav Volf, y él tiene un libro que se llama Escritura y Acogida. Bueno, él escribe una teología de la acogida como respuesta a las guerras culturales que se vivieron en los 90 en su contexto cultural. Y él dice que, él hace una fenomenología del abrazo, y él dice que en el abrazo, en el gesto del abrazo, creamos espacio para el otro, para el distinto, para el que es diferente a mí. Y dice que el abrazo tiene cuatro movimientos, ¿no? El primer movimiento, cuando se abren los brazos, donde uno estira su cuerpo, hace en el mundo, donde reconozco que necesito, que quiero alcanzar al otro.
que quiero que ese otro sea parte de mí, de mi familia, de mi comunidad, de mi historia. Entonces, en este gesto de abrazo donde salgo de mí mismo, creo sitio y los brazos abiertos es como la puerta abierta que uno deja para que pase alguien, pero a su vez es como tocar la puerta de alguien. Pero no solamente hace falta abrir los brazos, sino esperar, que es el segundo paso. Y él dice que mientras espero, porque no puedo agarrar a alguien, no es lo mismo que abrazarlo, tengo que esperar que surja en el otro el deseo o el anhelo de acercarse para ingresar a mi mundo y para yo ingresar en él. El otro no puede ser manipulado ni coaccionado, sino más bien esperar. El tercer paso está cerrar los brazos, y él dice que se da la reciprocidad entre los dos cuerpos que se encuentran, donde el anfitrión es invitado y viceversa, y al entrar al espacio del otro, al conocerle, al sentir su presencia, el abrazo crea algo diferente. Pero no es un abrazo que aplasta, que retiene, que contiene, que asimila al otro a mi propia historia, a mi propia situación, sino más bien es un abrazo donde el yo se mantiene intacto en ese encuentro con el otro, pero a su vez es transformado. Y el cuarto paso, él dice, en esta fenomenología del abrazo, es soltar, es volver a abrir el brazo, donde el otro tiene que volver a su sitio, porque del abrazo no surge una persona de dos personas, sino más bien en el abrazo somos enriquecidos en nuestras identidades y reconocemos la huella que el otro nos ha dejado. Él hace un paralelismo teológico con el abrazo de Dios a la humanidad en la cruz de Cristo, y nos alienta a hacerlo con el prójimo, y dice, un abrazo al prójimo, estamos a 2 o 3 abrazos del enemigo. El segundo aspecto, que es la casa, el arte de la hospitalidad, de la xenofobia a la xenofilia. Dice la carta a los Hebreos 13:2, no olvidéis de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron algunos sin saberlos ángeles. El origen etimológico de este término revela algunos sentidos que me parecen importantes repasarlos. La palabra huésped en español proviene del griego y del latín. En griego la palabra huésped es xenos, que significa extranjero, es decir, alguien que no pertenece a mi grupo y viene de otra parte, de improviso, pidiendo ser recibido. Los griegos convirtieron el arte de la hospitalidad en una ley sagrada, por eso la hospitalidad se traduce como filosenia o xenofilia, que significa literalmente el amor o afecto a los extraños. El opuesto a la xenofilia es la xenofobia, ¿no? El rechazo al extranjero o al huésped. En latín, hospitale significa recibir como invitado. Y la palabra latina hospes, huésped, tiene la misma raíz que hostis, enemigo, porque en el Imperio Romano el extranjero era considerado un enemigo por estar más allá de las fronteras del imperio. Bueno, la RAE nos dice que es como una virtud que se ejercita con peregrinos, con menesterosos, con desválidos, prestándole debida asistencia a sus necesidades. Y la dimensión teológica de este hecho concreto, que es abrir la casa, recibir al extranjero, una teóloga, Cecilia Benatti, dice que, bueno, que en la trama de de la Biblia está presente la acogida al extranjero, ya incluso desde el Génesis, cuando Abraham y Sara reciben a extranjeros y son bendecidos con un hijo, o también en la salida de Egipto, cuando Dios le dice, no oprimas al migrante, ustedes saben lo que es ser migrante porque fueron migrantes en Egipto. O Jesús mismo cuando van a nacer, que Herodes manda matar a todos los niños y necesitan acogida para que puedan nacer. Y hay una teóloga que dice que la hospitalidad se manifiesta por cosas muy concretas. Ofrecer de comer, de beber, alojar en la propia casa, en Oriente lavar los pies, en África preguntar por las noticias, porque la hospitalidad es una experiencia existencial, una experiencia que incomoda, que perturba, que viene de improviso, de sorpresa, de gratuidad. De lo contrario sería un Airbnb o una hostelería, ¿no? Y el tercer punto, que es trabajar por la paz y la justicia, Jesús mismo en sus bienaventuranzas nos manda, nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y los que procuran la paz.
La práctica de la no violencia cristiana no es una estrategia simplemente para el cambio social, sino es la señal y el signo de un nuevo mundo, de la nueva realidad, la realidad que estamos empezando a vivir desde que Jesús vino con el reinado de Dios que busca ser aceptado por la humanidad, que será perfecto, que será en algún momento concluido, es así, pero que nos toca hoy trabajar por la paz y la justicia. Proclamar la paz del Evangelio es saber que Dios se ha insertado en la historia, que nos toca a nosotros también insertarnos en nuestros contextos cotidianos para, bueno, Dios se ha insertado en Jesucristo para liberarnos de la muerte, de la violencia, las violencias propias y las violencias ajenas. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice al asesino: la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. A Dios no le da lo mismo, no le da lo mismo. La vida es sagrada, procede de Dios, y Dios escucha el gemido de los indefensos y castigará a quien que viola el derecho de los débiles. El amor nos permite reconocer que somos iguales en dignidad ante Dios, creados a su imagen y semejanza. Cristo murió por todos y el amor desea el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. La pregunta sería si estamos dispuestos a trabajar por esto. Que Dios nos ayude. Gracias.